Hola Javier Rubio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Encantado de estar aquí, de que nos hayáis invitado a vuestro programa. Nada, el placer es nuestro. Además, este tipo de iniciativas dentro del mundo del videojuego nos gusta mucho. Vamos a hablar de Songs of Steel y estamos con Javier Rubio, que, bueno, que esto tiene varias patas, ¿vale? Es un videojuego que tiene varias patas, varias personas que trabajan y aparte de personas, otros tipos de estructuras, ¿no? De las que venden esas personas. En tu caso, Javier, tú vas en nombre de Combat Time, que es la productora. Sí, es la Y, productora. y además también hay otra pata, corrígeme si me equivoco, que es Meteorbyte Studios, que es la desarrolladora Sí, que es la del. desarrolladora. Eso Sí. eso es. Song of Steel, Hispania, este videojuego ya la gente está viendo, la gente que nos ve en vídeo, le está contemplando aquí lo que puede ser un celtíbero y un romano, y al fondo una ciudad como amurallada, ¿no? Sí, amurallada, que Sí. Es Numancia, entiendo, en este Es caso. Numancia, sí, sí. Es Numancia esta ciudad. Por tanto, ya nos podemos hacer una idea sobre qué va a versar este videojuego, que ahora mismo está en Steam, en la demo, se puede jugar, y el 11 de julio, corrígeme si me lo has dicho ahora fuera Sí, de 11 de micro, se julio. puede Sí, sí, contar, que correcto. el 11 de julio sale ya el videojuego completo en Steam para quien que lo quiera, ¿no? Entonces, lo primero de todo, Javier, la idea, ¿cómo os ponéis manos a la obra? La idea de este videojuego, ¿cuándo surge la idea de crear un videojuego que verse sobre este tema y que, bueno, es un videojuego de estrategia? Ahora ya iremos un poquito a la materia, ¿no? Pero ¿cuándo surge esto? Pues la idea sale de una locura que tuvimos mi padre y yo para crear Combat Time, que es la empresa productora, porque queríamos hacer algo que que vinculara historia y tecnología y de repente dijimos, ¿por qué no hacer un videojuego contando la historia de Numancia, que es una gran desconocida fuera de España? Y un videojuego podría ser un vehículo muy interesante para darlo a conocer. Aparte, obviamente, la parte del videojuego la puse yo por edad, porque me he criado jugando a la Age of Empires y a estos juegos de estrategia, y porque un videojuego de estrategia también nos parecía el mejor marco para contar esta historia, porque al final, ahora cuando entremos ya en Sí. materia con Numancia, desarrollo un poco más, pero al final fue como una gran partida de ajedrez entre dos grandes estrategas, que eran el pueblo de Numancia o los celtíberos y la República Romana en ese momento. Entonces esto nace así. Combat Time es una empresa completamente familiar porque es un proyecto muy personal que nace por esa necesidad nuestra, que somos de Soria, conocemos mucho esta historia, adoramos esta historia, ya aparte de porque hayamos nacido allí, porque nos parece que tiene unos componentes interesantísimos y una épica, la resistencia numantina, que ya forma parte, por lo menos en España, del imaginario colectivo. Y lo que nos pasaba era que cuando dábamos el salto, cuando viajábamos y estábamos fuera de España y hablábamos de dónde sois, de Soria, tal, empezábamos a tirar y a contar un poco, porque salía el tema de los romanos. Y cuando empezamos a contar la historia de Numancia, la gente se quedaba ojiplática y nos decía, pero ¿y de esto dónde puedo ver una película? Siempre nos decían eso y siempre les decíamos, pues tristemente no hay película, esperamos que en algún momento exista esa gran película que dé este acontecimiento a conocer. Entonces, bueno, liándonos un poco la manta a la cabeza, dijimos, creamos una compañía de videojuegos que esté vinculada siempre a temas históricos e intentamos arrancar por aquí, que es la historia que personalmente más arraigo tiene con nosotros y intentamos hacer esto para adelante. Sobre todo siendo dos paracaidistas, porque no venimos ninguno del sector del videojuego. Mi padre viene de la construcción y yo vengo del audiovisual. Entonces, éramos dos personas completamente ajenas a este sector. Yo más fanático, pero completamente ajenas. Entonces, ha sido ya la intrahistoria de Qué levantar bueno. esto, ha sido ya una historia con bastante espíritu numantino también. Y Eh, cuando tenéis la idea, contactáis, ¿no? Con la desarrolladora. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, vale, vamos a hacer este videojuego y ahora el siguiente paso, ¿cuál es? el recorrido ha sido bastante curioso, porque nosotros cuando ya tenemos la idea, lo primero que hicimos fue contactar con una primera desarrolladora, no con la desarrolladora de este juego, y hicimos un primer desarrollo que se llamó Numantia,
que fue un juego también de estrategia por turnos, que lo lanzamos y con el que cuando lo teníamos lanzado dijimos, con todo lo que habíamos aprendido por el camino, dijimos, no nos hemos quedado satisfechos, porque hemos hecho un juego muy clásico en el que los escenarios, el terreno no influye, en el que toda la evolución viene por los cambios de las tropas, por las características de las tropas, pero no acaba de encajar con lo que era la organización real del ejército romano y del ejército del Tíbero. Tenemos una base y una historia que nos gusta, pero nos hemos quedado como en algo muy clásico cuando queríamos hacer algo mucho más ambicioso. Entonces, claro, ahí, sacamos el juego, esa primera experiencia funciona más o menos bien, pero nosotros nos quedamos con la espina clavada de decir, podíamos haber potenciado mucho más y más con lo aprendido ahora durante todo este proceso y con lo que nos gusta esta historia, con lo que seguimos enamorados de esta historia, le podríamos dar una vuelta. Entonces, contactamos con un segundo estudio a través de un conocido que de repente nos dijo, oye, hay aquí en Asturias, en Oviedo, unos chicos que están haciendo unas cosas muy interesantes, que han recibido unos premios del Principado, que están haciendo juegos propios, también hacen porting de juegos. ¿Por qué no los conocéis? A ver si tenéis buena sintonía y también, sin más, veis qué pasa. Claro, entonces conocemos a Meteor Byte, que es la desarrolladora que ha hecho Songs of Steel Hispania, y ahí tenemos una química tremenda porque pillan al vuelo todas las implementaciones que nosotros queríamos hacer, ven el juego, les encanta la historia, les encanta la base que tenemos, nos sentamos y claro, nosotros ahí estábamos en un punto de decir, hacemos un rediseño, nos metemos otra vez con este juego o nos metemos con una historia que no tenga nada que ver y seguimos haciendo otro tipo de juego, otro género, para darle a Combat Time otro recorrido. Pero claro, cuando nos sentamos con ellos y cuando empezamos a ver lo que les apasionaba la historia, que tenían en la cabeza los mismos conceptos que nosotros para hacer el juego que soñábamos, y la base que seguíamos teniendo tan buena, dijimos, vale, pues vamos a ponernos a trabajar. Y en ese proceso que planteamos hacer un rediseño, de repente llegó un punto que dijimos, estamos haciendo un juego completamente nuevo, porque es todo completamente nuevo. Y fue un poco la locura de decir, pues vamos a hacer un juego nuevo otra vez, pero vamos a hacer el juego que hemos querido siempre. Y ese es el juego que tenemos ahora. La verdad es que ha sido una locura de viaje, pero ha sido una maravilla poder encontrar a Meteor Byte, con los que nos hemos entendido a la perfección y que han potenciado el juego de una manera brutal. Que ahora mismo tenemos la demo y estamos encantados porque la demo está teniendo una respuesta muy buena y de alguna manera lo que te comentaba de que nosotros cuando viajábamos fuera de España la gente nos decía, pero ¿cómo no hay una película de esto? Y la gente no conocía la historia de Numancia. Ahora estamos estas semanas que ha salido la demo con el primer feedback aplaudiendo con las orejas porque de repente nos escribe gente de Estados Unidos diciéndonos, he probado la demo solo porque he visto los romanos, me ha encantado, no tenía ni idea de la historia de Numancia, a ver cuándo sale el juego. Claro, y eso para nosotros es cerrar el círculo, porque siendo de Soria, poder dar a conocer esta historia fuera de Soria, con eso ya nos quedamos satisfechos. Y si encima el juego ya gusta, que está gustando, pues ya, en fin, estamos en una nube ahora mismo, la verdad. Nos pillas en un momento muy, muy, muy bueno ahora. Qué bueno, qué bueno. Oye, Javier, y para documentaros, porque sois de Soria, pero evidentemente claro. Luego hay que documentarse para hacer un videojuego, digamos, ¿no? Yo digo inspirado porque, bueno, a ver, al final no es un libro, no es un ensayo, sino es un videojuego, que la gente sepa que esto es un videojuego que además... Ahí está la historia de aquel episodio en concreto entre el 158 y el 133 a.C., ese episodio en esta parte de la península ibérica en concreto, y cómo os documentáis para ser lo más riguroso posibles a la hora de mostrar a los personajes, vestimentas, el tema del terreno, ¿no? También la orografía, sí. Toda esta cuestión. ¿Cómo hacéis esta labor de documentación? ¿Tiráis de gente? ¿Vais a las bibliotecas? ¿Cómo lo hacéis? Sí, lo primero, nosotros teníamos una base de documentación, pero de aficionado pura y dura, porque nos gustaba mucho esta historia.
Y lo primero que hicimos fue contactar con Gillo Balbás, que lo has entrevistado aquí, que Ah, es sí, sí, sí. un, sí, que es, aparte de un tipo estupendo, es un historiador tremendo, y un escritor de novela histórica tremendo. Y nos preparó una hoja de ruta, un dossier con todo lo que podíamos hacer, con lo que no podíamos hacer, que es casi más importante. Y de ahí sacamos todo: funcionamiento de tropas romanas, funcionamiento de tropas celtíberas, cómo estaban distribuidas las ciudades, y luego ya teniendo toda esa base, también hemos podido ir de vez en cuando y decirle, Yello, si aquí nos tomamos esta licencia Claro. porque nos viene bien para esto pasa algo, y decía, no, venga, eso lo podéis hacer, esto no lo podéis hacer. Porque luego a la hora de jugabilidad y ciertos detalles sí hay que cogerse algunas pequeñas licencias, pero las armas del juego, los usos y costumbres, tanto del lado celtíbero como del lado romano, están sacadas de la documentación real. La historia, lo que contamos en la historia es lo que pasó desde que llegan los romanos, estos 20 años de guerra. Está todo documentado y está todo contado como es. Luego, obviamente, nos hemos tomado licencias para ciertas cosas, porque además la información que tenemos es la información arqueológica, obviamente, que esa es la más fiable, y tenemos la información también de los historiadores romanos, que con esto tenemos la suerte de que los historiadores romanos estuvieron en la península, y Polibio era famoso porque viajaba a los sitios donde era su método de trabajo, viajaba a los sitios para narrar los conflictos. Entonces, después la obra de Polibio hay mucha que se pierde, pero Apiano recupera parte de la obra de Polibio. Entonces, tenemos testimonios de los historiadores romanos. Pero claro, aquí hay una cosa, es la versión de los vencedores. Con lo cual, No, información de los celtíberos siempre falta, que hay que rellenarla y hay que tomarse, ahí es donde entra un poco nuestra parte narrativa de llenar huecos, de crear tramas con los celtíberos, que sí que las hemos tenido que meter para articular el juego, para la narrativa y la jugabilidad, pero hemos respetado dentro de todo lo que hemos podido la historia real. esto sí. Alguien que no sepa nada de Numancia y se enfrente a este juego va a salir sabiendo qué pasó en Numancia. Claro, claro, además, esta es una reflexión que hacemos mucho en este espacio, que es un videojuego, o sea, es decir, Claro. puede ser una peli o puede ser una serie, ¿no? Que no tiene por qué, hay ciertas licencias que es un videojuego, que no es un ensayo histórico, que la gente lo tenga claro y evidentemente te sirve primero para jugar, que es lo que quieres jugar, y además está inspirado y ambientado y te cuenta cosas de aquel periodo histórico, que luego ya la gente se interesa más, pues tienes libros, estudios, que siempre decimos, ¿no? Pero puede ser incluso interesante, yo sí que lo veo así, como una primera toma de contacto Eso es. para adentrarse en este mundo, y quien quiera ahondar más, pues puede ahondar más. Ya yendo al videojuego en cuestión, jugabilidad, todo esto que vamos a ver, lo primero de todo, vale, decidís crear este videojuego que hable sobre vuestra tierra, sobre ese episodio histórico en concreto. Ya has comentado anteriormente, pero bueno, te hago la pregunta por si puedes ampliar un poquito más. ¿Qué influencias tenías previas para montar un videojuego de estrategia en este caso? Pues lo que te decía, yo venía del audiovisual, de haber trabajado en rodajes, haber rodado cortos, de estar intentando producir en paralelo ahora mismo el primer largo, que esto va despacio, pero va avanzando. Espero que para el año que viene a lo mejor levantamos. Como esto está, se toca madera y no se Sí, dice sí, muy sí, alto no, hasta que no. no está. Y al final, lo que te digo, del sector del videojuego, era muy aficionado a los juegos de estrategia, pero no tenía idea. Pero para llegar a esto, lo de siempre, rodearte de los mejores asesores posibles y de la gente más competente. Y mi vinculación con la historia de Numancia, en Soria más o menos todos conocemos en mayor o menor medida la historia de Numancia, y es algo que estudiamos desde pequeños, pero aparte en mi caso también con mi socio, que es mi padre, en mi casa la historia de Numancia era como, pues no sé cómo decirte, como mis cuentos de buenas noches eran historias de celtíberos, porque claro, aquí mi padre ha sido también más de 20 y tantos años presidente del Club Deportivo Numancia, del equipo de fútbol. Ah, anda. Entonces, claro. Entonces, en mi casa, Numancia es como una institución, y la conexión viene por ahí, Qué bueno. básicamente. Cuando ganó Sí, el Barça era presidente. sí. Ah, Sí, en los 90 en la Copa, sí.
Qué bueno. Joder, qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí, 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 vamos, mi padre tiene mucho de espíritu numantino. Qué bueno. Y bueno, y luego en videojuegos, ¿no? Age of Empires, que comentabas, ¿no? Que de influencia también, Age of Empires, y no sé si algún tipo más de videojuego de este corte a la hora de montarlo, de que te puede Banner Saga, inspirar. sí, Banner Saga nos gusta mucho, sobre todo por su estética de cómic, que aquí también tenemos un poco Sí. la estética de cómic, el diseño de arte es una maravilla, todo lo que ha hecho Meteor Byte es una maravilla, estamos encantados. Y también The Age of Wonders nos gusta bastante cómo usan el terreno con los desniveles, que lo hemos usado bastante. De XCOM, aunque no tenga nada que ver, también hay ciertas mecánicas que hemos utilizado. La verdad es que muchos. Los juegos de Magic clásicos también están aquí metidos. Siempre hemos tenido también, aunque no se refleje exactamente, pero siempre hemos tenido muy presente también el Commandos, por una cuestión ya de Ah, edad, mítico, que me mítico, parece, comandos. claro, que me parece mítico, y hemos intentado meter como algún pequeño homenaje con alguna misión, con objetivos tipo Commandos. Ahí hay un pequeño guiño en el juego, y la verdad es que vamos, mucho los juegos clásicos de estrategia, sobre todo es lo que nos ha tirado. También hemos hecho... Bueno, voy saltando un poco. ¿Quieres que me No, meta con las no, sí, mecánicas? ahora vamos. Sí, no, te hablaba O- de influencia de videojuegos a la hora de empaparse este videojuego. Es decir, toda Mm, la influencia que habéis mamado de videojuegos anteriores para decir, lo plasmamos aquí, ¿no? Porque nada parte de la nada, sino que obviamente. claro. Pero bueno, ya me estás comentando. Ahora sí que vamos a ir un poquito al grano, al meollo de la cuestión. Y es decir, cómo ya tenemos el contexto hecho y cómo se juega esto, ¿no? Lo primero Mm, de todo, bueno, es de estrategia por turnos y eso es. te puedes escoger tanto los celtíberos como los romanos, que esto también es importante. Sí. Eso puedo decir yo porque, bueno, es algo muy básico, ¿no? Obviamente. Ahora, a partir No, de... no, pero es importante que se puedan jugar las dos campañas, porque eso ahora te cuento que supuso otro reto. Ostras, a partir de aquí, cuéntanos cómo se articula el juego. Es decir, yo como jugador, ya posicionado, qué puedo hacer, qué jugabilidad, qué funciones tienes, qué se puede hacer en este videojuego. Vale, pues mira, primero, como has dicho, tenemos dos campañas. La campaña de los celtíberos, que puedes defender Hispania, puedes defender Numancia y los pueblos celtíberos de los romanos, o puedes elegir a los romanos y conquistar Hispania. Entonces esto, claro, desde el punto de vista narrativo, cuando empezamos a arrancar, era otro reto, porque jugar con los celtíberos, entre comillas, era fácil porque ellos están 20 años de guerra, y los celtíberos hacen sufrir durante 20 años al ejército romano, porque tardan 20 años en conquistar Numancia. Que esto es para mí una de las cosas más potentes de esta Sí. historia, que para la República Romana, para acabar con una pequeña ciudad amurallada que está en Soria, en Garray, en la provincia de Soria, en el Cerro de la Muela, una ciudad amurallada en un pequeño montículo que no tiene más de 8 hectáreas y que desde que empieza hasta que acaba el conflicto nunca tiene más de entre 8.000 y 4.000 guerreros en edad de luchar. Roma tarda 10 años, tarda 20 años de guerra, 9 cónsules pasan por allí y se enfrentan y vencen durante todos estos años los celtíberos a ejércitos que van de entre 20.000 hasta el final ya 60.000 hombres, y van venciendo hasta el final. Entonces, claro, desde el punto de vista de contar la historia, desde los celtíberos era muy sencillo, porque van venciendo constantemente batalla a batalla, de formas que, si quieres, luego te cuento por la inteligencia y la estrategia que tenían, pero van venciendo sistemáticamente. Entonces, con los celtíberos era relativamente fácil montar el juego. Pero claro, con los romanos teníamos un problema, porque decíamos, claro, los romanos aquí se pegan sufriendo 20 años. Entonces, la campaña romana, ¿cómo la podemos articular? Porque además teníamos otra desventaja. Los celtíberos, los jefes celtíberos, luchaban en batalla. Y tenemos documentados a todos los celtíberos, a Retógenes, Megara, Ambón, Leucón. Eran todo jefes guerreros que estaban en la batalla hombro a hombro con sus hombres.
En el caso de los romanos, claro, si cogíamos a nuestros protagonistas romanos y cogíamos a los cónsules, menos Escipión, que es el último cónsul, el resto de los cónsules no luchan en batalla. Entonces, de repente decíamos, tenemos una parte romana, tenemos una parte celtíbera en la que los mismos protagonistas que participan en toda la parte de narrativa, eventos de la ciudad, la intrahistoria de Numancia, cuando juegas con los celtíberos, ellos intervienen todo el rato. Pero en la parte romana tenemos un problema porque no, los cónsules gestionan, pero no están pisando el barro. Entonces, aquí decidimos que lo interesante sería tener a un soldado desconocido, que es el que los historiadores nunca acaban hablando de él, que esté pisando el barro y que esté mano a mano con los cónsules llevando a cabo sus órdenes. Entonces decidimos hacer este ejercicio para tener 3 protagonistas romanos que están desde el principio hasta el final de la campaña, los 20 años de guerra, están los 3 protagonistas romanos en el barro en Numancia resistiendo. Entonces, jugar con Roma también es muy divertido y muy interesante porque estás aguantando todas esas batallas en las que tienes que vencer sobreviviendo, que no pierdas, es decir, que tus tropas triunfen porque aunque hayas perdido muchos hombres, tu manípulo ha sobrevivido. Es otro concepto y es porque básicamente los romanos sufren durante 20 años lo habido y por haber, pero es muy interesante jugar con los romanos por todo ese proceso que tienen. Y aparte por eso, porque también ven, desde el lado romano ves los tejemanejes del poder entre lo que ordenaba el cónsul, lo que pasaba en el campo de batalla. Eso por ahí ha sido un ejercicio interesante para ver cómo Vaya reto. podíamos hacer las 2 campañas que estuvieran igualadas a nivel de interés y a nivel de narrativa. Y luego, me he ido un poco con esto, pero te digo, lo que se puede hacer con este juego. Puedes defender la Celtiberia con los celtíberos, puedes defender Numancia, y en este caso lo que tienes es tus ejércitos y tus tropas, que como en cualquier juego de estrategia por turnos, aquí en este caso es un tablero de hexágonos con el que tú vas posicionando tus tropas. Y aquí hay una de las cosas que nos gusta mucho del juego, que en esta estrategia influye mucho el terreno. Hemos hecho un juego en el que no tiene nada que ver posicionar a una tropa en una posición alta que en una posición baja. En una posición alta, obviamente, hace más daño al que tiene bajo. Si está en una posición en la que tiene una cobertura que está cubierto por algo y recibe fuego enemigo, recibe menos daño. No tiene nada que ver el clima. Si de repente hay nieve, donde hay nieve las tropas avanzan más despacio y sufren más daño. Donde hay agua les pasa lo mismo, van más despacio y sufren más daño. Entonces el clima y el terreno, que en la realidad era un factor tan importante para lo que fue la guerra de Numancia, Meteor Byte lo trasladó a la perfección. Entonces, eso, el juego es muy accesible para alguien que no haya jugado a juegos de estrategia, porque se va a sentar, va a ver el tutorial y va a estar jugando en 5 minutos. Pero le hemos añadido pequeñas capas de estrategia que lo han enriquecido un montón y con los que la gente, sin tener que, no es una estrategia súper sesuda que necesite 7 horas para aprender a jugar. Se van a sentar a jugar y van a jugar, pero van a tener elementos con los que hacer una estrategia muy rica, como es el terreno, como es las mecánicas que tenemos, que no tiene nada que ver utilizar a tus tropas todas juntas en grupos para que hagan más daño, que la colocación también, porque el posicionamiento es muy importante, de cómo colocas tus tropas, en fin, son muchos elementos que yo creo que va a hacer una estrategia muy rica para quien lo pruebe. Y sobre todo, es un poco lo que decimos siempre. A este juego se puede venir de nuevas, sin haber jugado nunca un juego de estrategia, y jugar. Y si eres un hard gamer de estrategia, también te lo vas a pasar bien, porque vas a tener muchos elementos con los que te lo vas a pasar bien, porque tenemos objetivos por misiones, tenemos un despliegue de tropas en los que cada tropa tiene una característica que la hace diferente, y a la hora de usarlas en conjunto, cada una con sus características, esto influye en la estrategia y te puedes crear tu propia forma de jugar. Entonces,
creo que tiene muchos elementos que la gente de juegos de estrategia los puede disfrutar mucho y quien venga de nuevas también. Que eso también es una de las cosas que más nos alegra, que nos está llegando respuesta de las dos partes, de gente que simplemente ha dicho, anda, mira, un juego de Numancia, que no había jugado en la vida de la estrategia, ha jugado la demo y nos ha llamado diciendo que iba a comprar el juego, y de gente que son jugadores de estrategia que también que no tenían ni idea de lo que era Numancia y también han acabado entrando entrando en esta historia. Qué bueno. ¿Lo habéis planteado como un videojuego cerrado o vais a meter algún tipo de ampliación o expansión? Que esto ¿Tenéis algo pensado Ahora mismo está cerrado, tiene un principio y un fin con las campañas, porque no sé si haremos aquí spoilers si los Claro. oyentes van a saber el final de Numancia o lo Bueno, podemos decir. bueno, Yo creo que lo podemos lo decir, podemos... ¿no? Sí, 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 claro. Que ya, pues claro, esto tiene un principio y un final Sí, porque al no, no. final Numancia, Escipión acaba haciéndole un cerco y del asedio, los celtíberos es de donde nace el mito, muere Numancia, nace el mito de la resistencia numantina, los celtíberos deciden matarse y prenderle fuego a la ciudad antes que morir, que ser esclavos de Roma, que perder la libertad. Es un poco... De aquí viene también todo el mito de la resistencia numantina, que es parte de lo que más nos atraía de esta historia. Me he ido completamente de la pregunta, disculpa. No, no te preocupes. Es si haber algún tipo de expansión. Sí. Sí. En principio, el juego está cerrado, el que sale el 11 de julio, pero no descartamos más adelante sacar expansiones. Y Y, sobre todo... Sí, perdona. no, dime, y sobre todo. No, y sobre todo que también este juego se llama Songs of Steel Hispania, porque nuestra idea a futuro es que esto sea una saga. Esta es la primera entrega y queremos poder hacer más juegos de historia. Qué bueno. Entonces, claro, no digo nada porque ahora lo que tenemos en la cabeza es la ensalada, pero tenemos muchas, muchas ideas a futuro que todavía sin desarrollar para ver cuál podría ser el siguiente conflicto que podríamos coger. ¿En este videojuego puedes jugar dos personas, una en cada frente, o esto no se ha planteado? En principio no, en principio lo hemos planteado para que sea de un solo jugador, Vale. que pueda jugar las dos campañas, pero un solo jugador. A futuro sí lo estamos estudiando también, si a lo mejor podríamos incluso hacer algo online, pero de primeras hemos preferido cerrar el juego, que tenga inicio y fin y que sean jugables las dos campañas, y a partir de ahí ya veremos a ver cuál es el siguiente paso. Pero sí que lo planteamos en su momento, hacer algo online o hacer algo que pudiera jugar uno contra uno, pero bueno, ya nos parecía abarcar mucho para este primer lanzamiento. Otra cuestión. Has hablado, ¿no? Que habéis montado esta productora. Vale. Este videojuego, obviamente, puede tener varias patas o varias etapas históricas, por así decirlo. Tenéis esas guardado en la manga. Pero, ¿estáis ideando algo de esto? O porque, claro, habéis montado esto para crear videojuegos. O sea, Sí. o estáis también pensando ahora el siguiente paso en otro tipo de videojuego que no se pueda contar, pero tenéis cosas en la cabeza o no sé, para que también os digan, ¿no? Porque habéis montado la productora y para ver. El problema es que tenemos demasiadas cosas en la cabeza ahora mismo, porque estamos pensando, a ver, estamos muy contentos con el resultado. Entonces lo que nos gustaría sería continuar la saga. Lo que no tenemos claro ahora mismo es hacia dónde, porque esto es Songs of Steel Hispania y no sabemos, como aquí tenemos al personaje de Escipión, que nos gusta muchísimo, no sabemos si el paso más lógico podría ser hacer un juego sobre Cartago, para contar un poco como una precuela, por decirlo Sí. así, de Escipión en Cartago. Pero claro, luego también dándole vueltas. Sí, el problema, y bueno, no en la historia en general, en la historia de España también es de dónde elegir, porque hay muchas cosas que nos gustan muchísimo y también que vamos saltando un poco de época en época, que eso es lo primero que tenemos que centrar. Queremos hacer ¿Cuándo queremos hacer el siguiente juego? Quiero decir, ¿en qué época lo queremos hacer? Porque tenemos encima de la mesa desde nos gustan las guerras púnicas, nos encantaría hacer algo de los carlistas, nos encantaría hacer algo de la Reconquista, nos encantaría incluso hacer algo de Stalingrado, porque el asedio es algo que en este juego se disfruta mucho jugando, las partes del asedio de Numancia. Entonces,
que tuviera el sello de que en todas las entregas hubiera algo de asedio, es algo que nos estamos planteando. Porque también, no sé, podría ser interesante hacer juegos de estrategia en los que siempre haya un componente de asedio, tipo Masada, o bueno, hay para elegir. Entonces, bueno, te contesto sin contestarte. Tenemos muchas ideas en la cabeza y muchas cosas encima de la mesa, pero ahora algo en concreto todavía no. Cuando ya el juego haya salido al mercado y dentro de un tiempo, podemos volver a hablar, a ver si te podemos concretar algo más. Ay, perdona que se me fue un momento la imagen, disculpen, ya está, no pasa nada, si un segundo que se me fue la imagen. Esto me pasa estoy con el guión por trastear con el guión, en fin, perdóname. Que pues yo no tengo más cuestiones, desearos la mejor de las suertes, no sé si quieres añadir algo más para las personas que nos están viendo y nos van a ver y nos van a escuchar en los futuros días, pues cualquier cosa es bien recibida, Javier. No, simplemente para quien no... Si quieres por no, si quieres por no irme mucho de tiempo, te resumo un poco rápido el planteamiento, que yo creo que Sí, es muy curioso, y tú me cortas cuando nada, no me te preocupes, hayas dale, dado ancha es tiempo, Castilla. si me explayo. Creo que este juego, sobre todo, lo que me parece a mí muy interesante históricamente, es que el planteamiento ya de cómo surge la guerra de Numancia es muy curioso, porque Numancia se mete en la guerra de una forma muy injusta, porque Segeda, que era un pueblo que está en la provincia de Zaragoza, bueno, que era una ciudad que está en la actual provincia de Zaragoza, ¿vale? Pues Segeda rompe el Tratado de Graco por el que aumenta sus murallas. Entonces Roma se toma esto como una declaración de guerra y envía a hacer la guerra a Hispania, pero va contra Segeda, no va contra Numancia. Entonces, claro, bueno, hay un detalle también que es muy curioso, que cuando tienen que mandar al cónsul para que haga la guerra en Hispania, los cónsules se elegían en los idus de marzo. Y entonces, como la guerra se hacía en primavera y en verano en la antigüedad, entre que llegan, pierden un montón de tiempo y se meten casi en final de primavera, casi en otoño, casi en invierno, si la cosa se alarga. Que claro, ponte tú en el 153 a.C. a luchar en invierno en la provincia de Soria, con lo que eso, con lo que eso implicaría. Entonces lo que hacen es cambiar el calendario oficial de Roma y pasan la elección de los cónsules de los idus de marzo a las calendas de enero. Y a partir de ese momento es cuando el año empieza en enero. Entonces me parece un dato muy curioso de cómo este conflicto cambia el calendario que conocemos a día de hoy, cambia el calendario oficial de Roma. Partiendo de eso, mandan a la primera comitiva con el cónsul Nobilior a la cabeza para que vaya a acabar con Segeda, con la rebelión, y lo que pasa es que se hace una unión de segedenses y de numantinos. Los numantinos acogen a los segedenses como si fueran tribus hermanas, con lo cual los numantinos se meten en un conflicto que ellos no habían generado de la manera más injusta. Y con esa coalición de segedenses y numantinos hacen una emboscada a Nobilior cuando entra camino de Numancia, y hacen una emboscada a un desfiladero que es tan terrible porque, claro, en un desfiladero cuando entran las tropas romanas, los cogen en el centro y los acribillan desde arriba, y desde atrás y desde delante no tienen escapatoria. Con lo cual, militarmente se ha estudiado mucho lo que pasó el día de Vulcano, que es cuando sucede esto, que es el 23 de agosto. Entonces, es tal escabechina la que hacen la coalición de numantinos y segedenses contra los romanos, que venían con un ejército preparadísimo, un ejército de 30.000 hombres contra una coalición que eran como 25.000. Entonces hacen tal escabechina que matan como a 6.000 romanos, que ese día, que era el día de Vulcano, que era un día de celebración en Roma, pasa a considerarse día nefasto desde este acontecimiento. Y a partir de ese momento, ningún general romano vuelve a luchar el 23 de agosto, que es el día de Vulcano. Y ahí exactamente es donde arranca nuestro juego, con esa batalla. Y creo que es curioso porque son datos que dices, al final lo pones en contexto y dices, al final, una pequeña ciudad amurallada contra la Gran República de Roma hizo cambiar el calendario y hizo que haya un día en el que nunca se volviera a luchar, que se consideró día nefasto. Y como esto, hay muchísimas más cosas a lo largo del juego, que obviamente es un juego, la gente tiene que disfrutarlo jugando,
pero hay datos de historia y situaciones curiosas que se dan a lo largo del juego que creo que también puede interesar a quien le gusta la historia. Y no sé, a mí, claro, yo no soy objetivo, quiero decir, aparte de haber hecho este juego, no soy objetivo porque me encanta esta historia, pero creo que hay cosas muy interesantes. Bueno, pues ya no queda nada, el 17 de julio. Para El jugar. Ya 11, está el 11, el 11, el perdón, 11 de julio. el 11 de julio, perdón. Ya está la demo en Steam, se puede jugar y luego el 11 de julio ya se puede adquirir este videojuego. Oye, la mejor de las suertes, que vaya fenomenal, Javier. Ya nos Muchísimas iréis gracias. contando y como tenéis más cosas ahí que estáis ya preparando, pues ojo. O sea, aquí Sí, tenéis vuestra casa. lo siguiente irá despacio, pero bueno, lo Bueno, acabaremos haciendo. porque Pero la última de estas, ¿cuánto tiempo se tarda en construir un videojuego de este tipo? ¿Cuánto tiempo? hemos estado desde que empezamos con Meteor Byte, pues creo que llevaremos 3 años hasta sacar esto. Madre mía. Sí, 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 por eso que ha sido un proceso, vamos, lento y arduo, pero aún así yo creo que ha merecido la pena porque hemos mirado mucho todos los aspectos de usabilidad, todos los controles de calidad con nuestros testers para que cuando esto salga al mercado salga al 100% de pues, usabilidad, jugabilidad, que lo que te digo, que la gente se siente, sea fácil entender todas las mecánicas, que todas las mecánicas tengan sentido y estén equilibradas, para que la curva de aprendizaje y la experiencia sea buena. En ese sentido hemos trabajado muchísimo para que el producto que llega a la gente llegue de la mejor manera posible que pueda llegar. Entonces, de ahí también se dilatan los tiempos, pero creo que ha sido un viaje largo, pero creo que ha sido un viaje largo para bien. Pues ahí lo dejamos. Mucha suerte, lo dicho, y nos vemos pronto, seguro que sí. Muchas gracias. Cuídate. Igualmente. Hasta luego.